la autosuficiencia o la autoconfianza. Una de las características de nuestra parte, de nuestras áreas espirituales, es la carne. La carne, Pablo la describe en la epístola a los Romanos como uno de los elementos que está en contra de la vida en el espíritu. El creyente tiene que aprender a llevar una vida en el espíritu, y en la medida que vence la carne, está capacitado para poder ser beneficiario de las mayores riquezas espirituales, de aquellas bondades divinas que solo le son dadas a hombres y mujeres que han logrado entregar su área y su condición de decadencia. La carne se traduce no como la parte física, y este es un error que mucha gente comete. Si bien es cierto, Pablo habla en muchas ocasiones en sus epístolas de los designios de la carne, o digamos las obras de la carne, como lo puede ser una cantidad de desórdenes de carácter moral, entre ellas el alcoholismo, la fornicación, la hechicería. O sea, hay cosas que son morales, pero el mayor peligro de la carne es que nos engaña. La carne tiene una capacidad para seducir, para engañar al hombre y la mujer, y para hacerlo vivir de una manera tal que probablemente muchos aquí confunden el concepto. Es decir, le llaman carnal a aquella persona que es notoria su inclinación hacia las cosas que tal vez son placeres, como las cuestiones sexuales, alimentación, bebidas alcohólicas, drogadicción. O sea, eso es muy fácil decir carnal. Una persona carnal es, en el mundo evangélico, es aquella persona que se deja llevar por su cuerpo. Pero Pablo, cuando habla de la carne, no habla de eso solamente. Es decir, yo no quiero decir hoy en la tarde que Pablo no se refiere a las situaciones físicas o morales. Lo que quiero decir es que en la mayoría de ocasiones, cuando Pablo se refiere a la carne, se refiere como el elemento en contra del espíritu. Eso en primer lugar. Segundo, la carne es algo más profundo en nosotros, y es la capacidad que tenemos de creer que somos y que tenemos capacidades grandes, absolutas muchas veces. Aquella situación que me hace a mí sentir que yo soy y que no necesito a nadie más. Entonces, carne se debe de traducir, sí, como lo que dicen los evangelicales, ¿verdad? Que es carnal. No, pero el significado profundo es el que es independiente de Dios. La carne nos seduce para que aprendamos a vivir una vida independiente de Dios. Y por eso Pablo la usa, el concepto carne lo usa para aplicarlo a aquellos que tienen confianza en su carne. Es decir, que creen que porque tienen esto, o porque hacen obras, o porque se justifican solos, son más capaces que otros. Eso en términos modernos se llama autoconfianza. El creer, el confiar en mí es un pecado grande, porque hoy en día, cuando hablamos de pensamiento positivo y cuando hablamos de superación, se hace muy común encontrar libros que dicen: confía en ti, confía en lo que estás haciendo. Yo no niego en ningún momento que ese concepto tiene sus matices y tiene sus excepciones, porque si hablamos de autoconfianza
para saber que yo tengo un valor necesario, pues está bien. Pero cuando la autoconfianza se vuelve orgullo, y cuando la autoconfianza se vuelve en contra de Dios, y cuando la autoconfianza se vuelve enemigo del Espíritu, entonces ahí he llegado a una situación pecaminosa. La Biblia prohíbe varias cosas y nos designa en la palabra de Dios textos que nos hacen despertar y decir cuidado a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Cito a un texto muy conocido de Jeremías 17, que lo podemos encontrar en ese capítulo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Entonces, la Biblia no prohíbe confiar en el hombre. Prohíbe, fíjese bien, confiar más en la mano del hombre que en Dios. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque habrán personas en la vida que Dios va a usar para bendecirnos, para ayudarnos. Hay personas a las cuales les abrimos confianza. Entonces, ¿pero qué es lo que prohíbe Dios? Prohíbe idolatrar a la gente que nos ayuda. No podemos poner carne, dice, maldito aquel que pone carne por su brazo. Es decir, aquel que una persona, el brazo de esa persona es más grande que el de Dios para iluminarnos, para ayudarnos, para levantarnos. Eso está prohibido. Toda confianza que pongamos en el hombre que sea más grande que nuestra confianza en Dios, nos hace perder el propósito. Y hay una inclinación en nosotros que nos hace confiar en los seres humanos. Es decir, ¿cuántos aquí han confiado en parejas, han confiado en jefes, han confiado en pastores? Y lo que han producido nada más es quebranto, es confusión, porque aquel que confía en el hombre y lo pone como una condición de idolatría se aleja de Dios. Pero hay un segundo elemento. También es maldito aquel que confía en sí mismo. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí mismo está en Jeremías 17, versos 9 y 10. ¿Qué dice? Dice que el corazón es engañoso. ¿Y sabe por qué es? Porque muchos de nosotros nos hemos tragado la mentira que somos hermosos, que somos grandes, que estamos capacitados, que tenemos grandes habilidades. Y le voy a decir algo: si hay una situación que va a entorpecer tu crecimiento, tu prosperidad, es tu autoconfianza. La carne te está seduciendo y la carne te está enseñando que tú tienes capacidades, habilidades. Es que usted tiene que amarse a sí mismo, pero no idolatrarse a sí mismo. Y ese es un error que cometemos muchos. Hay mucha gente que se adora a sí misma, tienen una idolatría a sí mismos. ¿En dónde se esconde entonces el espíritu de autoconfianza? El espíritu de autoconfianza en el ser humano se esconde en el yo. ¿Usted quiere saber si una persona tiene esta condición de inclinación a la carne? La carne que lo seduce y le dice: vos sos linda, vos sos muy poderoso, vos tenés esto, no te preocupes. Vos querés saber quién es ese. Escuchá hablar a las personas. Hay personas que están llenas del yo. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, solo hablan de ellos mismos, solo hablan de sus prioridades. Y muchas veces en sus conversaciones se sale ese espíritu, porque constantemente se sale esa situación diabólica, porque
constantemente dicen yo pienso, yo creo, yo opino, yo aquí. Tu yo a Dios no le importa. Tu yo para Dios no es nada. Tu yo para Dios es absolutamente menos que nada, porque cuando estás en la cama de un hospital y cuando te estás revolcando en la cama de un hospital con una situación de una cirugía o con una condición de una enfermedad crónica, todo yo fenece, porque lo único que subsiste es el eterno nombre de Dios, porque Él nadie lo mueve, pero usted es carne, es débil, usted es polvo y usted no es nada. Solo Dios es grande. Pero eso cuesta tragárselo en un mundo donde lo único que importa es el yo. Mis fotos, mi Facebook, mi Instagram, mis seguidores. Yo creo que Dios se ríe de nosotros, ¿verdad? Dice el Salmo 2, dice que las naciones se unieron para pelear en contra de Dios. Y dice que Dios en los cielos se ríe de ellos, se burla de ellos. Y así somos, hermanos. Tenemos un valor a veces, tenemos una condición tan podrida en nosotros que nos llenamos de circunstancias, de situaciones, y por eso es, hermano, que fracasamos en la vida y fracasamos en todo lo que hacemos. Y por eso Dios nos restriega el fracaso en la cara y nos dice: no te voy a dejar crecer hasta que te humilles ante mi presencia. Usted decide. Si usted confía demasiado en sus habilidades, si usted cree que es la última Coca-Cola del desierto, le falta mucho que sufrir. Va a sufrir bastante. Y le estoy deseando una profecía con amor, con cariño. ¿Por qué? Porque los desiertos son varios en la vida, no es uno. Uno pasa por desiertos constantemente en la vida cristiana. ¿Qué tenemos aquí? En el capítulo 3 de Éxodo está dividido en varias partes. Lo primero es la manifestación de Dios. El verso número 1 al 6. Dios se aparece ante Moisés a través de una zarza en el desierto. Y Moisés inmediatamente ve la zarza que ardía y no se consumía, le llamó la atención. Porque pueden haber zarzas que tienen fuego, pero una zarza que no se consume era algo extraño. Y eso llama la atención de Moisés. Esto nos enseña que Dios se revela a nosotros diariamente. Dios se revela a nosotros en circunstancias y situaciones inesperadas. De tal manera que una vez que Moisés se acerca a la zarza, se da cuenta que es una manifestación de Dios. Posteriormente, en los versos 7 al verso número 10, podemos encontrar la misión que Dios le da a Moisés. Una vez que está frente a la zarza y le dice y habla con Dios, Dios le dice: mira, he escuchado la necesidad de mi pueblo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Entonces, la misión que Dios le va a dar a Moisés es esta, 9 y 10. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces hay una gran misión y el escogido es Moisés. A esto en exégesis se le llama un relato de vocación, un relato vocacional, porque es un llamamiento que Dios está haciendo. Y si usted lo usa y lo compara con el de Jeremías y lo compara con el de, incluso cuando Dios habla a María en Lucas, usted se va a dar cuenta que tienen bastantes similitudes. ¿Por qué? Cuando Dios llama, es bien interesante. Cuando yo estoy dando clases en el seminario, yo encuentro estudiantes y me dicen: es que mire, pastor, yo he venido a estudiar porque yo desde pequeñito, ¿verdad? Ya sentía yo que ya predicaba. Yo, todos esos farsantes, yo lo que les digo es: mejor me callo, no les digo nada, solo los dejo estar, porque ya después del segundo examen se van los cobardes, ¿verdad? Se van. Esos no hacen nada en el seminario. De los que yo tengo cuidado son de los calladitos,
de los que se sientan, no hacen bulla, pero ahí están, no faltan a clase. Porque todo el que ha sido llamado por Dios tiene dos cualidades. Uno, no quiere ser llamado. Y segundo, se siente incapaz. Y yo digo, ¿cuántas personas hay aquí que el obstáculo más grande que tienen, por el cual Dios no llega a su vida, es por su autoconfianza? Ahora veamos lo de Moisés. Ya le dijo Dios, a vos te quiero. Entonces Moisés va a poner varias excusas. Este sermón es un sermón repetitivo en las iglesias, porque algunos dicen que son 5 excusas. Yo veo 4 excusas. La primera excusa es, ¿quién soy yo?, dice Moisés. Moisés dice, ¿quién soy yo? Diga conmigo, ¿quién soy yo? O sea, Moisés, al entrar en la presencia del Señor, se siente incapacitado para cubrir la obra que Dios le está demandando. La segunda es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Eso lo encontramos en el verso 13. La tercera, él dice, ¿cómo me van a creer? ¿Cómo van a creerme? En el capítulo 4, verso 1. Y en el capítulo 4, verso 10, Moisés dice que es un hombre que se le dificulta la palabra. Y en el verso 13 del capítulo 4, 13, dice, mejor envía a otro porque no soy yo, envía a otro. Imagínense cómo este hombre cree que hay alguien mejor que él. Imagínense qué humildad. Es que nosotros pensamos siempre que hay otro, que nadie es mejor que nosotros, perdón. Pero la verdad es que hay un montón mejores que nosotros. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? La diferencia es que usted sepa que hay otro mejor que usted, pero que Dios por su misericordia a usted lo está llamando. Esa es la diferencia. Es que hay un montón que predican mejor, hay un montón que sirven mejor, hay un montón que hablan mejor, pero Dios a usted lo está llamando. Pero ¿qué sucede? Moisés no era así. Diga conmigo, no era así. Al principio la vimos la semana pasada. Él era una persona con autoconfianza. Y mire lo que pasa. Cuando estuvo ante el egipcio en el capítulo 2, ¿qué hizo él a escondidas? Cuando leemos en el versículo número 12, capítulo 2, 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea que Moisés al principio creía que sí podía. Él estaba joven, tenía fuerzas y tenía un ardor en su corazón que lo llevaba a establecer justicia. Pero ¿qué hizo Dios? Dios es experto en tratar con los que tienen autoconfianza. ¿Qué hizo Dios con Moisés? 40 años en el desierto para forjar el carácter de Moisés. ¿Y cómo usted ve este versículo que vamos a leer ahorita? Si usted sabe que Moisés tenía capacidad, Moisés tenía fuerza, Moisés tenía ánimo, pero 40 años en el desierto cambian. Porque ¿cuál es el tratamiento que Dios le da al autosuficiente, al que tiene autoconfianza? ¿Cuál es el tratamiento que Dios le pone al que se cree el yo? El tratamiento para el que abraza el yo es el desierto. Y en el desierto uno se encuentra con Dios. Moisés pasó 40 años siendo pastor de ovejas. Un hombre preparado, capacitado, pero 40 años en el desierto lo llevaron a vivir en soledad. Yo me pregunto cuántas veces Moisés en el desierto tuvo que hablar con Dios. Yo me pregunto cuántas veces en el desierto Moisés tuvo que estar a solas con Dios. Llevando el pastoreo, Moisés se dio cuenta que ya no era capaz. Mire lo que dice en el verso 11, en el capítulo 3, verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios:
¿quién soy yo? Fíjese bien, en el hebreo, no en el español, en hebreo son 3 preguntas que le hace Moisés a Dios. Sí, Dios, tú me estás llamando, pero primero él pregunta, ¿quién soy yo? Segundo, ¿quién soy yo para ir a Faraón? O sea, lo que él se preocupaba era que él era un pastor. Él ya no estaba en poder, él ya no tenía fuerzas. Y ahora tiene que ir al lugar donde está Faraón, hablar en la corte de Faraón, hablar con un hombre poderoso. Y tercero, ¿quién soy yo para que saque a Egipto de los hijos de Israel? De Egipto a los hijos de Israel. O sea que él sentía que lo que le estaba diciendo Dios es tan grande y él se sentía tan pequeño ante lo que Dios le estaba llamando. Primer requisito para ser usados por Dios. Primer requisito. Tenemos que ser procesados en el desierto para que el yo muera en nosotros. El yo no puede permitir que Dios bendiga a un pueblo. El yo no permite que muchos de nosotros prosperemos. El yo no permite que muchos de nosotros tengamos más. ¿Por qué razón? Porque el yo esconde muchas cosas más. ¿Qué cosas esconde? Primero, el que se cree con autoconfianza tiene un tremendo amor al yo. Segundo, a lo mío. Y lo tercero, lo más duro, ese nunca quiere fracasar. Y Dios no llama a gente así. Dios llama a gente que no le importa lo que piensan. Dios llama a gente fracasada y quebrantada. Porque muchas veces es necesario que Dios te quebrante en el desierto para que entendas que sin Dios no somos nada. Y ahí estamos el montón siendo procesados en el desierto. En el desierto hay maná. En el desierto hay escasez. En el desierto hay dureza. Y ustedes se preguntan, ¿por qué Dios me ha mandado a este desierto? Porque Dios te está quitando el yo. Tenés que morir al yo. ¿Por qué es que estoy pasando esta crisis de salud? ¿Por qué es que estoy pasando esta crisis económica? Porque si no te lleva por el desierto, nunca vas a reconocer que el que te ha bendecido es Él, no tú. La Biblia enseña que cuando Moisés mató al egipcio, él pensaba cosas grandes de él. ¿Y qué pensaba? Solo este texto, porque en el Nuevo Testamento es el único texto que habla de Moisés y de estos textos que estamos leyendo. En Hechos capítulo 7, y lo voy a leer para que ustedes sepan lo que estaba pensando Moisés cuando asesinó al egipcio. En Hechos capítulo 7, que es un texto maravilloso, el discurso de Esteban, verso 23. Escuche lo que dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, escuche lo que dice, Hechos 7, 23. Cuando hubo, ahí está en la pantalla, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba, fíjese bien, ¿qué es lo que pensaba? Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Y qué le tocó? Mire lo que dice el 26. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponían en paz, diciendo: varones hermanos sois, porque os maltratáis el uno al otro. Entonces el que maltrataba a el prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. 40 años en el desierto. Y usted dirá: pastor, ¿qué es lo que pensaba Moisés? Moisés pensaba que cuando el pueblo de Israel viera que él mató al egipcio, todo mundo le iba a decir: hey, te vamos a apoyar, tú eres nuestro libertador. Esa es la carne de Moisés. Muchas personas
quieren oír eso. Queremos ser conocidos, queremos tener propiedades, queremos tener posibilidades, queremos que nos llamen, ser el primero en todo. Y Dios dice: al desierto, al desierto, porque así no te puedo usar. Moisés ya no es el mismo, diga conmigo, ya no es el mismo. En este momento Moisés, fíjese bien, no es que duda, porque él sabe quién es él, sabe quién es él. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya él ya no confía en sí mismo. Ya no confía en sí mismo. Entonces, ¿cuándo Dios te va a llamar? Te va a llamar en el momento en que usted piense que ya no tiene nada, cuando usted ya no confía en sus fuerzas, cuando usted ya no confía en su belleza, cuando usted ya no confía en su capacidad. Ahí te va a llamar Dios para cosas grandes. Es que Dios es hermoso, hermano. Moisés pensaba que con su fuerza y su inteligencia iba a ser líder, y Dios le dice: no, así no me servís. Andate 40 años a la universidad de la esclavitud, a la universidad de la necesidad, a la necesidad del pan y la necesidad de la humillación y la universidad de la escasez, porque ahí es donde vas a aprender que vos tenés que depender de mí. Y hasta que aprendemos a depender de Dios, es que Dios se glorifica en nosotros. Usted se pregunta: ¿y por qué el desierto, pastor? No ha aprendido a depender de Dios. Y usted pasa en ciclos completos de problemas financieros, en ciclos completos de problemas familiares, en ciclos completos de problemas de carácter de su oficio, de su profesión. Y usted dice: ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque Dios te está labrando, te está forjando, te está dando carácter, te está diciendo: mírame a mí, no sos tú, soy yo el que te va a bendecir. Entonces Dios a un soberbio no le puede ayudar, porque usted tiene un tremendo error. ¿Y cuál es el error del soberbio? Está lleno de sí mismo. En él no cabe nadie más que solo usted, y nadie más que usted. Y eso le pasa a mucha gente, que no escuchan razones, porque están tan llenos de sí mismos que ellos piensan que solo ellos tienen la razón. Y piensan que no, es que mira, si ella fue la que me dejó, pues sí, pero está lleno de ti, porque en tu vida no cabe nadie, solo cabe vos. No te importa nada ni nadie, solo te importas tú. Y una persona que está llena de sí mismo no puede ser usada por Dios. ¿Por qué cree que ayunamos? ¿Por qué cree que Jesús nos llama al ayuno? Porque la única manera de llenarnos de Dios es desvaciándonos de nosotros. ¿No entendieron eso? ¿Sabe por qué no lo entiende? Porque solo el que ha ayunado sabe el poder que Dios le da a uno en el ayuno. ¿Sabe cuál es el poder que Dios te da cuando ayunas? El poder de la humildad, de la debilidad, de saber que no tenés fuerza, que estás decaído, aquel gran decaimiento. Pero cuando adoramos a Dios, Dios nos fortalece y encontramos, hermanos, que en nuestro ayuno encontramos la llenura de Dios y el vacío de nosotros. ¿Qué pasó aquí? Vean nuevamente Éxodo 3, verso 11. Moisés ya no es el mismo. Él ya es otra persona. Ya él ya no está lleno de sí mismo. Ya no está lleno de sí. Él es otra persona, tiene otra actitud. Ahora él desconfía de sí. Él ya no está confiando en sí. Él ya no está confiando en sí mismo. Él ya no está lleno de sí mismo.
Él se siente débil. Él se siente que no tiene fuerzas. Él se siente que no tiene nombre. ¿Qué puede hacer un pastor que 40 años en el desierto ha estado criando nada más que ovejas? Ha estado solo con sus hijos, con su mujer, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo entienda. Pero así es Dios. 40 años en el desierto hicieron que Dios lo viera y dijera: a vos te voy a usar, y de esta necesidad y de esta escasez y de este desierto te voy a llevar a algo más grande. Porque del desierto salimos a la bendición, del desierto salimos a la provisión, y del desierto salimos a la asignación que Dios nos quiere dar. Pero es necesario ser procesados. Este ya no es el mismo Moisés que mató al egipcio. Este es otro. El desierto lo ha transformado. Y el verso 11 dice: entonces Moisés, Éxodo 3:11, respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Yo soy muy pequeño. Yo soy muy pobre. Entonces Dios le responde en el 12. Y él respondió. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando él le dijo: no sé, quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si yo no soy nadie. Tiene crisis de identidad porque ya ni se encuentra a sí mismo, ya no es el mismo. Entonces Dios le dice en el 12, y él respondió: ve. Diga conmigo: ve. Ese es el mandato de Dios. Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál será la señal? Que cuando estén fuera ya de Egipto, le van a estar sirviendo a Dios. Pero mire la respuesta: yo estaré contigo. Porque tenemos que aprender que en la vida cristiana no es quienes somos nosotros, no es los títulos que tenemos nosotros, no es el poder económico que lleguemos a alcanzar, ni la fama, ni los privilegios, sino que toda la vida cristiana depende de quién está con nosotros, de quién está a nuestro lado, de quién es el que nos fortalece, de quién es el que nos anima, de quién es el que nos sostiene. No sos tú, sino que es Él la diferencia. No preguntes quién soy yo, mejor pregúntate quién es Él, y te vas a dar cuenta que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Moisés se da cuenta que no importa quién es uno, lo importante es quién está a la par de uno. Y Dios estaba con él, y por eso alcanzaría a sacar a los hijos de Israel de Egipto, y por eso llevaría a los israelitas a la libertad. No por la capacidad de Moisés, sino que Moisés sería el instrumento de Dios para los israelitas. Lo que Dios anda buscando son instrumentos que se dejen usar por su Espíritu Santo. Lo que Dios anda buscando es gente humilde que se deje usar por Dios. Él te quiere usar. No sos tú el que lo va a hacer, no sos tú el que se va a graduar, no sos tú el que va a ser bendecido. Es Dios el que te va a usar. Por eso hay garantía de victoria. Porque cuando uno se da cuenta: ¿y cómo logré esto? ¿Y cómo logré esto? Dundo, no lo lograste vos, lo logró Cristo en ti. Y por eso es que usa a lo vil, despreciado, a lo que no es. Pero hay que practicar varias cosas. Primeramente, tenemos que buscar el estar llenos de Dios y vacíos de nosotros mismos. Segundo, dejar que nuestros fracasos nos enseñen, que nuestro desierto nos enseñe a depender de Dios. Y tercero, tenemos que tener algo: no tener miedo a perder nada. Porque nada es de nosotros, todo es de Dios. Entonces, si usted va a ponerse en el Evangelio,
usted no tenga miedo a perder, porque Dios actúa así. Pero aquellos temerosos que dicen, ay, yo no quiero usar el carro, ay, yo no quiero ir a la iglesia, porque hay mucha gente así que tienen miedo a perder. Y la Biblia dice, oiga bien, que para poder ganar en el evangelio, el que quiera, escuche bien, el que quiera ganar su vida, la perderá. ¿Qué quiere decir eso? Los cuidadosos, yo voy a la iglesia poquito, mi carro es porque aquí venimos nosotros en nuestro carro muy bendecidos. Pero Dios guarde que me lo ensucie un niño o un niñito de estos que viene de las comunidades. Oh, Dios guarde que mi carro de 40,000 pesos lo vaya a ensuciar allá al plantel, o que vaya allá abajo al Carrizal. El que quiera ganar la vida, para los escrupulosos no hay espacio en el evangelio. Pero el que quiera perder la vida por causa de mí, la ganará. Dios quiere que dejemos nuestros escrúpulos y que si es necesario meternos con nuestros recursos, con nuestra vida, con nuestros bienes, lo hagamos. Porque cuando usted sabe que usted no está perdiendo nada en el evangelio, entonces usted es usado por Dios. Porque usted todo lo que ponga para servir al Señor, Dios no se queda con eso, Dios se lo devuelve. Deje de ser necio y pensar que porque usted está bien tranquilito, usted ya la hizo. Moisés tuvo que aprender qué es no tener nada, a no depender de nadie más que solo Dios. Y tuvo que aprender que invertir su vida en la causa de Dios es la mayor inversión que un hombre puede hacer, que un hombre y una mujer puede hacer. No tengamos miedo, hermanos, porque Dios quiere llamarnos a cosas grandes. Pero mientras estemos llenos de nosotros mismos y que el yo nos esté engañando, no, es que ya tenés mucha edad, ya no podés hacer nada por la obra, es que no podés nada, que mira, estás bien enfermo. No hay que perder la alegría que solo Jesús nos puede dar. No depende de ti, depende de lo que Dios quiere hacer en ti. Pero mientras te aferres a lo tuyo, y mientras te aferras a tu conveniencia, y mientras estés seguro en lo tuyo, está lleno de ti y no de Dios. Moisés fue trabajado, y hasta que Dios vio en él un cambio, Dios lo llamó y le dijo: vas a liberar a Egipto, vas a liberar a Israel de Egipto. La única forma de poder ser usados por Dios es siendo humildes y reconocer que no tenemos nada, que no somos nada y que solo Dios es grande. Nosotros no somos capaces, es Dios el que es capaz. Nosotros no tenemos nada, es Él el que nos enriquece. Nosotros no tenemos que confiar en nada, en nadie y ni en mí mismo, porque solo debemos confiar en Dios. Y si eso significa que muchas veces vamos a pasar por situaciones, Dios siempre nos va a llevar por el camino de la fe, dependiendo de Él, hasta que aprendamos que no hay nada en la vida, que no hay nada en la vida que no venga de parte de Dios. Si estás pasando agüitas, es porque no has aprendido la lección todavía. Y si ya pasaste eso, estás comprometido a renunciar a tu comodidad para engrandecer el reino de Dios, bendiciendo, ayudando, colaborando, porque eso es lo que Dios quiere de su pueblo, que sepamos que todo lo hace Él por medio de nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.